Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Juntos Podemos Ver. Yo soy Rodrigo Vargas y el día de hoy vamos a continuar con la parte número 53 del libro Maestría de Robert Greene. 7. El secuestro evolutivo. En el verano de 1995, Paul Graham oyó un reportaje en la radio que promovía las infinitas posibilidades del comercio en Internet, casi inexistente en ese entonces. La promoción procedía de Nescafé, compañía que intentaba generar intereses en sus actividades en vísperas de la comercialización de sus acciones. Aquel reportaje parecía muy promisorio, pero también muy vago. En ese tiempo, Graham estaba en un dilema. Habiendo egresado de Harvard con un doctorado en ingeniería e informática, había caído presa de un patrón. Buscaba una consultoría de software de medio tiempo y luego, con suficiente dinero ahorrado, dejaba ese empleo y dedicaba su tiempo a su verdadera pasión, el arte y la pintura, hasta que el dinero se le acababa, momento en el cual volvía a buscar trabajo. A los 31 años de edad, ese patrón empezaba a cansarle y él detestaba la consultoría. La perspectiva de ganar mucho dinero en poco tiempo desarrollando algo por internet le pareció de pronto muy atractiva. Convocó así a su viejo socio de programación de Harvard, Robert Morris, y lo interesó en la idea de colaborar en una nueva empresa. Aunque no tenía idea de dónde comenzar ni qué desarrollar, tras varios días de hablar del asunto, ambos decidieron que tratarían de escribir software que permitiera a una empresa generar una tienda en línea. Una vez aclarado el concepto, tuvieron que hacer frente a un gran obstáculo en su camino. En esos días, para que un programa fuera popular, tenía que escribirse para Windows. Hackers consumados aborrecían todo lo que tuviera que ver con Windows y jamás se habrían molestado en aprender a desarrollar aplicaciones con ese destino. Preferirían escribir en Lisp y hacer que el programa corriera en Linux, perdón dicho, en Unix, el sistema operativo de código abierto. Decidieron aplazar lo inevitable y escribieron el programa para Unix. Traducirlo después a Windows sería más fácil. Pero al contemplar hacerlo, se dieron cuenta de las terribles consecuencias que eso tendría. Una vez que el programa se lanzara en Windows, tendría que lidiar con los usuarios y perfeccionar el programa con base en sus observaciones. Esto quería decir que estarían obligados a pensar y programar en Windows durante meses, quizá años. Tal perspectiva era espantosa y consideraron seriamente la posibilidad de renunciar. Una mañana, Graham, que dormía en un colchón en el suelo en el departamento de Morris, en Manhattan, despertó repitiendo ciertas palabras seguramente procedentes de un sueño. Podrías controlar el programa cliqueando en hiperligas. Se lo repito, podrías controlar el programa cliqueando en hiperligas. Se incorporó al darse cuenta de lo que esas palabras podían significar. La opción de crear un programa para poner una tienda en línea que se ejecutara en el servidor web. La gente lo descargaría y lo usaría a través de Netscape, haciendo clic en varios vínculos de la página en internet para configurarlo. Esto quería decir que Morris y él podían eludir la vía usual de escribir un programa que los usuarios descargaran en su computadora de escritorio. Así, no tendrían que vérselas jamás con Windows. Entonces, no existía nada semejante, pese a lo cual la solución parecía obvia. Emocionado, Graham explicó a Morris su epifanía y decidieron hacer la prueba. En cuestión de días habían terminado la primera versión y funcionó muy bien. Evidentemente, el concepto de una aplicación web daría resultado. En las semanas siguientes afinaron el software y encontraron su ángel inversionista, quien aportó $10,000 iniciales a cambio de una participación de 10% en la empresa. Al principio fue muy difícil interesar a hombres de negocios en el concepto. Su aplicación para ejecutarse en el servidor
fue el primer programa en Internet para iniciar un negocio, en la frontera misma del comercio en línea. Poco a poco, sin embargo, comenzó a despegar. Conforme el proyecto se desplegaba, la novedad de su idea, con la que Graham y Morris habían dado a causa en gran medida de su desagrado por Windows, resultó tener todo tipo de ventajas imprevistas. Trabajando directamente en Internet podían generar un flujo continuo de nuevas versiones del software y probarlas de inmediato. Podían interactuar en forma directa con los consumidores, obteniendo retroalimentación inmediata sobre su programa y mejorándolo en días, no en meses, como podía ser en el caso del software de escritorio. Sin experiencia en la conducción de un negocio, no pensaban contratar vendedores para promover el producto. En cambio, ellos mismos llamaban por teléfono a posibles clientes. Pero como ellos eran los verdaderos de facto, también eran los primeros en oír quejas o sugerencias de los consumidores, lo que les dio una idea muy clara de las debilidades del programa y cómo mejorarlo. Puesto que este proyecto era único y no venía mucho a cuento, no tenían competidores de qué preocuparse. Nadie podía robarles su idea, porque eran los únicos, lo bastante locos para intentarla. Naturalmente, cometieron varios errores en el camino, pero la idea era demasiado sólida para fracasar. Y en 1998 vendieron a Yahoo, su compañía, llamada ViaWeb, por $50 millones. Al correr de los años y mientras Graham analizaba la experiencia, le sorprendió el proceso por el que Morris y él habían pasado. Le recordó muchos otros inventos en la historia, como el de las microcomputadoras, los microprocesadores que hacían posibles a las microcomputadoras. Habían sido originalmente desarrolladas para dirigir semáforos y máquinas expendedoras. Nunca se les pensó para propulsar computadoras. Los primeros emprendedores a los que se les ocurrió esto fueron objeto de burla. Las computadoras que crearon apenas se parecían dignas de ese nombre. Eran muy pequeñas y hacían muy pocas cosas, pero fueron adoptadas por suficientes personas a las que ahorraron tiempo y la idea despegó poco a poco. Lo mismo había pasado con los transistores, desarrollados en la década de 1930 y 1940 para ser usados en electrónica por el ejército. No fue hasta principios de los años 50 que varios individuos tuvieron la idea de aplicar esa tecnología a radios de transistores para la gente en general, yendo a parar así al que se convertiría en el aparato electrónico más popular de la historia, la radio. Lo interesante de todo esto, de todos esos casos, era el particular proceso que habían conducido a esos inventos. En general, los inventores tenían un encuentro casual con la tecnología disponible. Luego se les ocurría la idea de que esa tecnología podía servir para otros propósitos y al final probaban prototipos diferentes hasta dar con el correcto. Lo que hace posible este proceso es la disposición del inventor a examinar cosas ordinarias bajo una luz diferente e imaginar nuevos usos para ellas. Para las personas apegadas a opiniones rígidas, la familiaridad de una antigua aplicación las hipnotiza, impidiéndoles ver sus demás posibilidades. Todo esto se reduce en realidad a la posesión de una mente flexible y adaptable, suficiente a menudo para distinguir a un inventor o emprendedor exitoso del resto de la gente. Tras la venta de ViaWeb, a Graham se le ocurrió escribir ensayos en Internet, su muy particular forma de bloguear. Esos ensayos lo convirtieron en una celebridad entre los jóvenes hackers y programadores de todas partes. En 2005 fue invitado por estudiantes de posgrado del Departamento de Ciencias de la Computación de Harvard a dar una charla. En vez de aburrirlos y aburrirse analizando varios lenguajes de programación, decidió ocuparse de la idea de las nuevas empresas de tecnología.
porque algunas funcionaban y otras no. La charla fue tan exitosa y las ideas de Graham tan iluminadoras que los estudiantes comenzaron a asediarlo a preguntas sobre sus ideas acerca de ese tema. Mientras escuchaba, percibió que algunos de los comentarios no eran tan desacertados, por así decirlo, pero que aquellos jóvenes estaban muy necesitados de definición y orientación. Graham siempre había querido soltar la mano investigando las ideas de otros. Se había beneficiado de un ángel inversionista en su proyecto y tenía toda la razón de querer corresponder el favor ayudando a otros. El problema era dónde empezar. La mayoría de los ángeles inversionistas tenían algo de experiencia en el campo antes de empezar a invertir y tendían a comenzar una pequeña escala para tantear el terreno. Graham carecía de experiencia de negocios. Tomando en cuenta esta debilidad, tuvo una idea que al principio parecía ridícula: invertir al mismo tiempo $15,000 en 10 nuevas empresas. Encontraría estos 10 proyectos anunciando su ofrecimiento y eligiendo los mejores solicitantes. En el curso de unos meses, pastorearía a esos novatos y los orientaría hacia el lanzamiento de su idea. Él tomaría el 10% de cada empresa que cuajara. Sería como un sistema de aprendizaje para fundadores de empresas de tecnología, aunque en realidad esto perseguía otro propósito: ser para él un curso intensivo de inversión. Sería un mal primer inversionista y sus alumnos serían malos emprendedores. Así que el ajuste entre las dos partes era perfecto. Una vez más, reclutó a Robert Morris a su empresa. Un par de semanas después, sin embargo, se dieron cuenta de que el asunto que se traían entre manos podía ser muy importante. Gracias a su experiencia en vía web, eran capaces de dar consejos claros y eficaces. Las ideas de nuevas empresas que coordinaban parecían promisorias. Quizá el sistema que habían adoptado para aprender rápidamente era un modelo interesante en sí mismo. La mayoría de los inversionistas solo manejan un par de nuevas empresas al año. Están demasiado abrumados con sus propios negocios para manejar muchas más. Pero, ¿y si ellos dedicaban su tiempo exclusivamente a este sistema de aprendizaje? Podrían producir en serie sus servicios, podrían financiar a cientos en lugar de docenas de nuevas empresas. Entre tanto, aprenderían a pasos agigantados y estos conocimientos exponencialmente crecientes desembocarían en un número cada vez mayor de nuevas empresas de éxito. Si eso realmente despegaba, no solo ellos hallarían una fortuna, sino que también tendrían un impacto decidido en la economía, liberando en el sistema a miles de emprendedores hábiles. Llamaron iCombinator a su nueva compañía y la consideraron su hackeo supremo para alterar la forma de la economía del mundo. Asesoraron a sus aprendices en todos los principios que ellos habían aprendido sobre la marcha: el beneficio de buscar nuevas aplicaciones de la tecnología existente y necesidades aún insatisfechas, la importancia de mantener las relaciones más estrechas posible con los clientes, la necesidad de conservar las ideas en el nivel más simple y realista posible, el valor de crear un producto superior y de ganar por habilidad, en oposición a hacer que todo apunte solo a ganar dinero. Mientras sus aprendices adquirían conocimientos, ellos hacían lo propio. Por increíble que parezca, descubrieron que lo que realmente hace exitosos a los emprendedores no es la naturaleza de su idea o la universidad en la que estudiaron, sino su carácter, su disposición a adaptar su idea y aprovechar las posibilidades que no imaginaron de antemano. Este es precisamente el rasgo, fluidez mental, que Graham había identificado en sí mismo y otros inversionistas. El otro rasgo esencial de carácter era una tenacidad absoluta. Al paso de los años y evolucionando a su manera, iCombinator ha seguido, creciendo a un ritmo impresionante. Hoy está valuada en $500 millones.
con un claro potencial de más crecimiento aún. Por lo general, tenemos una idea falsa de las facultades inventivas y creativas de la mente humana. Imaginamos que las personas creativas tienen una idea interesante, la que luego proceden a detallar y afinar en un proceso relativamente lineal. Pero la verdad es mucho más enrolladora y compleja. En realidad, la creatividad se asemeja a un proceso conocido en la naturaleza como secuestro evolutivo. En la evolución, los accidentes y contingencias desempeñan un papel de suma importancia. Por ejemplo, las plumas evolucionaron a partir de las escamas de los reptiles, siendo su propósito mantener calientes a las aves. Las aves evolucionaron de los reptiles, pero a la larga las plumas existentes se adaptaron al propósito de volar, transformándose en plumas de alas. En el caso de nuestros ancestros primates que vivían en los árboles, la forma de la mano evolucionó en gran medida por necesidad de prenderse de ramas con rapidez y agilidad. Nuestros antiguos ascendientes homínidos que ya caminaban sobre el suelo encontraron muy útil esa mano intrincadamente desarrollada para manipular piedras, hacer herramientas y realizar gestos con fines de comunicación. Quizá el lenguaje mismo se desarrolló como un instrumento estrictamente social y fue secuestrado como remedio de racionamiento, lo que convertiría a la conciencia humana en producto de un accidente. La creatividad humana suele seguir un camino similar, lo que quizá indique una especie de fatalidad orgánica en la creación de cualquier cosa. Las ideas no nos llegan de la nada. En cambio, topamos con algo por accidente. En el caso de Graham, un anuncio que oyó en la radio o preguntas del público después de una conferencia. Si somos lo bastante experimentados y el momento es el adecuado, este encuentro accidental puede producir en nosotros interesantes asociaciones e ideas. Al examinar los materiales particulares con que podemos trabajar, de repente vemos otra manera de utilizarlos. Entre tanto, surgirán contingencias que revelarán diferentes caminos que podemos seguir, y si son promisorios, los tomaremos, sin saber dónde nos llevarán. A diferencia del desarrollo en línea recta de una idea hasta su fructificación, el proceso creativo se asemeja más bien a la rama retorcida de un árbol. La lección es simple. Lo que constituye la verdadera creatividad es la apertura y adaptabilidad de nuestro espíritu. Cuando vemos o experimentamos algo, debemos poder examinarlo desde diversos ángulos para ver más posibilidades aparte de las obvias. No tiene caso que nos aferremos a nuestra idea original por mera obstinación o porque nuestro ego no resiste ser cuestionado. En cambio, debemos movernos con lo que se nos presenta en el momento, explorando y explotando diferentes ramificaciones y contingencias. Así lograremos convertir las plumas en material de vuelo. La diferencia no está entonces en un poder creativo inicial en el cerebro, sino en la forma en que vemos el mundo y la fluidez con que podemos reformular lo que vemos. La creatividad y la adaptabilidad son inseparables.